Bienvenidas y bienvenidos. Soy Fátima Najarro, tutora de este foro, la debida diligencia en materia de violencia de género. Este evento se realiza en el marco del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora la erradicación de la violencia contra las mujeres. La Escuela de Capacitación Judicial se suma a estas actividades que pretenden contribuir a erradicar este flagelo. Para escuchar sobre el tema, presento a Silvia Juárez, quien nos plantea que debemos entender por la debida diligencia. La debida diligencia implica básicamente que los estados deben cumplir todos los estándares internacionales determinados desde instrumentos que han sido ratificados por El Salvador y que son leyes de la República. Básicamente incluyen principios de derechos humanos que invitan a cumplir a los 3 deberes fundamentales de los estados. 1. El deber de garantizar que no se cometan violaciones a derechos humanos. 2. A respetar que desde sus agentes no se cometan ninguna violación, es decir, que el Estado no se vuelva perpetrador de esas violencias. Y finalmente, que si esas victimizaciones han ocurrido, debe haber una prestancia a la protección desde estos agentes del Estado. En general, el objetivo de la debida diligencia implica evitar que estas violaciones ocurran y que si ocurren no deben volver a repetirse bajo una garantía de respeto. Pero además que debe evitarse la impunidad y que aquellas personas que la hubieran sufrido cualquier victimización a derechos humanos deben de tener un resarcimiento y una reparación. También la docente e investigadora Hazel Bolaños tiene algo que decir de profundidad en el tema. La debida diligencia que deben cumplir los estados con los derechos de las mujeres también incluye que a la hora de atender a una mujer que se encuentre en situación de violencia o de vulneración ante sus derechos fundamentales, estos tienen que aplicar también todos los mecanismos necesarios para garantizar que ella sea protegida. Margarita Sanabria nos plantea cómo se vincula la debida diligencia y la revictimización. La debida diligencia es una obligación que como Estado El Salvador tiene frente a las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia intrafamiliar. Evitar la revictimización o la victimización secundaria en los procesos es un elemento fundamental. La credibilidad que se le dé a las víctimas sobre su deposición es importante. Y sobre todo hacerles sentir que como seres humanos tienen derechos y esos derechos deben de ser respetados, al igual que su integridad dentro del debido proceso. Finalizamos con la doctora Carmen Gil, jueza de Barcelona, quien aborda los estándares internacionales y la debida diligencia. Pues bien, cuando hablamos de la investigación debemos tener en cuenta, desde el punto de vista de la debida diligencia, que la investigación debe ser inmediata. Por una parte, la mujer está sometida a una situación de grave tensión y de grave vulneración de sus derechos, por lo tanto, no se puede esperar. En segundo lugar, es imprescindible una intervención inmediata porque ello nos permitirá tener un conocimiento absoluto o bastante aproximado de lo acaecido. Y junto con esta investigación adecuada debemos tener en cuenta que es esencial actuar con la debida diligencia en el ámbito de la prevención. Es decir, no basta solo con que atendamos a la mujer, sino que debemos garantizarle que la situación de violencia no se va a perpetuar. Por lo tanto, en estas medidas de protección debe haber una coordinación plena entre todos los poderes públicos y una coordinación de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Policía. Por lo tanto, el actuar con diligencia debida es esencial en los casos de violencia de género porque es un fenómeno muy complejo en el que se debe preservar en todo caso la situación de la integridad de la mujer y su indemnidad. Como vemos, la debida diligencia en materia de violencia de género implica conocimiento de las leyes nacionales e internacionales, así como de la jurisprudencia que existe en la materia. Por tal razón, les invito a participar activamente y con interés en este foro. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente.